En este episodio del podcast del Comité Olímpico Colombiano, Filiberto Rojas conversa con Pedro Causil, múltiple campeón mundial de patinaje de velocidad y primer colombiano en clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje sobre hielo. Pedro comparte su historia desde San Andrés hasta los podios mundiales, su paso del patinaje en línea al hielo y sus planes para seguir impulsando el deporte colombiano. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie especial de podcast del Comité Olímpico Colombiano, el espacio donde contamos las historias de quienes han marcado el deporte de nuestro país. Hoy nos acompaña un invitado histórico, Pedro Causil, múltiple campeón mundial de patinaje de velocidad y el encargado de brillar tanto en las ruedas como en la modalidad de hielo. Hola Pedro, gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo está? Hola Fili, muy bien, muchas gracias por la invitación. Unos añitos ahí como por fuera de contacto, pero feliz de estar nuevamente y compartir con el comité también en esta oportunidad. Qué bueno Pedro, y estamos ya hace un buen tiempo de haber dejado un poco al lado el deporte de alto rendimiento, las competencias, pero quería iniciar este podcast, Pedro, preguntándole qué significa para usted que lo consideren aún como uno de los más grandes patinadores de la historia en Colombia y que todavía en eventos, en ruedas de prensa, en encuentros deportivos, siempre se le recuerde a Pedro Causil como uno de los más grandes de la historia. Bueno, Fili, realmente eso cuando uno recién sale o inclusive todavía está en parte de su carrera deportiva, uno no dimensiona mucho lo que uno logra. O en lo personal me pasó así durante mucho tiempo. Después del retiro uno va como analizando, después de que uno hace el duelo de dejar el deporte de alto rendimiento a un lado, eso se va engrandeciendo más. Para mí es un orgullo, realmente para mí es un orgullo que de pronto de solo estar en ese grupo selecto pues de patinadores, de que los consideran que han sido los mejores o que dejaron un gran legado. Yo creo que eso para mí es muy satisfactorio porque yo creo que se hizo un buen trabajo, hizo una muy buena carrera, dejé enseñanzas muy buenas y uno sin darse cuenta puede llegar a inspirar a una o varias personas, y eso para mí es con solo una persona que yo le haya ayudado a cambiar en algo, alguna cosa para también llegar a cumplir sus objetivos, para mí ya es más que suficiente. Y cuando usted recuerda esa carrera, Pedro, ¿qué momentos siente que marcaron ese legado? Bueno, de tantas cosas, por ejemplo, el día que logré una medalla de oro con una lesión, llegar a los Juegos Olímpicos, yo creo que ha sido como el logro más, digamos que a pesar de no haber estado en el podio o cerca de él, yo creo que el mensaje realmente de llegar a esos Juegos Olímpicos de invierno fue que uno sí puede cumplir las metas que se propone. Yo creo que uno sí puede luchar por lo que quiere. Seguramente si hubiese seguido patinando o el proceso en el hielo, no estoy diciendo que hubiese logrado una medalla olímpica, pero de pronto hubiese podido estar más cerca. Yo creo que esa inspiración y ese mensaje de los Juegos Olímpicos es bastante importante. Yo creo que fue uno de los mejores mensajes, y fue de que cuando uno se propone una meta, trabajando y soñando, se puede llegar. ¿Cuál cree que es esa principal huella que dejó al estar allá en el hielo? Porque en ruedas todos conocemos los títulos y todo lo que ganó, pero ese paso y el haber estado allá en Olímpicos. Huella, yo creo que, a ver, si lo ponemos en el contexto general del patinaje sobre hielo, seguramente solo voy a ser el primer colombiano que clasificó a unos, en el deporte como tal. Relativamente no sé cómo se verá, de pronto mucha gente dirá o si tenía futuro o hasta ahí pudo llegar. Yo creo que realmente la huella mía es, como te dije anteriormente, es el mensaje que pude dejar, que nosotros como país, si hacemos un proceso serio, si hay gente que lo quiera hacer, porque es que eso es lo más importante, porque nosotros como patinadores
hay algo muy importante y es que sacrificamos una estabilidad en el patinaje sobre ruedas para ir a cumplir ese sueño. Yo creo que esa es la huella, realmente la huella es haber dejado el mensaje de que se puede lograr y que se pueden cumplir los sueños si uno se lo propone. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Cada semana, una nueva conversación sobre el deporte que nos inspira. Disponible en todas las plataformas de podcast. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Y regresando y enfocándonos de nuevo en las ruedas, Pedro, ¿cuál cree que fue su mayor aporte para que Colombia mantuviera? Porque ya son 22 títulos a hoy mundiales, justo se acaba de ganar en China, 15 consecutivos. ¿Cuál siente que fue ese aporte desde su liderazgo para que Colombia siguiera al frente del patinaje mundial? Como lo dice Fili, yo estuve en la generación que tuvo o tenía el compromiso de mantener ese proceso o ese camino que abrieron en las generaciones anteriores. Desde ese campeonato mundial en Barranca en el 2000, que se empezó a ser campeón del mundo, yo estuve en la generación que tomó esa posta y tuvo esa responsabilidad de mantener como ese liderazgo y ese triunfo en los campeonatos del mundo. Yo creo que ese fue nuestro, porque creo que fuimos muchos compañeros los que estuvimos ahí, y no me atrevo a mencionar a uno solo porque dejaría a otros por fuera y no creo que sería justo, y no me acuerdo de todos en ese momento, pero yo creo que hicimos una gran labor, dejamos generaciones muy buenas, dejamos generaciones muy comprometidas, con amor a la camiseta, a la licra en este caso, que realmente nos gustaba lo que hacíamos, éramos demasiado competitivos y nunca nos cansamos de ganar. Ese dominio se veía más en nuestras ganas de estar ahí siempre en el podio, así ganáramos el primero o el segundo día, siempre queríamos ir por más, siempre, y eso se ve reflejado hoy día, por ejemplo, si lo llevamos, como dijiste, en el mundial que recién pasó, por ejemplo, ver a las mayores damas lograr las 5 de 5, las 5 medallas de oro de velocidad de las 5 posibles, es un logro gigante. Y yo creo que ese tipo de cosas fue la que nosotros siempre, ese hambre de ganar fue lo que quisimos dejar. No importaba si éramos 15, 20, 30 veces campeones del mundo, ahí queríamos más, siempre quisimos más, y eso fue lo que nos hizo muy grandes y muy valiosos a nosotros en esa generación. Y cada vez salen generaciones buenas, mejores, pero se sostienen, ¿no? Sí, a ver, Colombia tiene una ventaja muy grande y no la vamos a ocultar, y es la masificación que tiene. Si lo comparamos a otros deportes, es como Brasil en el fútbol, por ejemplo, siempre van a salir jugadores, pero es por la cantidad de personas que lo practican. Entonces, ahí es donde está la clave de Colombia, que siempre ha sabido identificar en esa cantidad de personas que practican el deporte y en su método de escogencia. Obviamente hay algunas cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, porque hoy día todo ha cambiado mucho. De pronto lo apretado del calendario en muchas ocasiones hace que los deportistas o las mejores cartas también tengan sus bajones, pero en líneas generales yo creo que esa masificación es lo que mantiene a Colombia sacando generaciones buenas, otras muy buenas. Yo siento que Colombia en este momento sí está pasando por un cambio generacional bastante importante, entonces yo creo que ese proceso en la categoría juvenil apenas está empezando, y creo que ahí se va a consolidar y ahí va a empezar una nueva generación, porque inclusive los mayores que están consolidados, algunos fueron de la generación cuando yo estuve en el final de mi carrera. Entonces yo creo que están en una transición muy buena, obviamente porque siguen ganando, pero están en una transición más apretada que la que cuando nosotros estuvimos. Pedro, si tuviera que definir su carrera deportiva en una palabra, en una frase, ¿cuál cree que sería y por qué? Yo la puedo definir en una frase,
y es a mí Dios, en el caso de los creyentes o los que no son creyentes, la vida, pero a mí Dios y la vida me dieron más de lo que yo alguna vez soñé. Yo creo que esa es la frase que yo puedo decir. En ningún momento pensé que iba a ir a unos Juegos Olímpicos de invierno, que iba a tener tantas medallas de oro a nivel mundial, que iba a ir a 3 Juegos Panamericanos, que iba a tener récord del mundo. Todas esas cosas yo creo que uno solo piensa que estar ahí como en la jugada o ser de los mejores es a veces suficiente, pero ya tener logros tan grandes y como te digo, Philly, uno a medida del tiempo es que va como dimensionando todo eso. Sí. Yo creo que ahí es donde uno de verdad ve todo el esfuerzo y todo lo que dejó atrás, sacrificar tantas cosas, valieron la pena. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen, y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. ¿Y cómo fue tomar la decisión del retiro, Pedro? Para mí fue un momento difícil porque yo nunca me preparé para el retiro, o sea, yo nunca dije, aquí me retiro. Yo por circunstancias de la vida y por eso me alejé mucho del patinaje casi durante 3 años, que hasta este año yo volví a un evento en Colombia, hablo específicamente, fue porque yo me caí, me luxé el hombro. Ese año mis planes eran diferentes, iba a hacer algo totalmente diferente, pero iba a seguir patinando en alto rendimiento. No sabía aún si iba a ir al mundial o no, pero yo me caigo, tengo una luxación en el hombro, me tienen que operar, la cirugía se me infecta, me tienen que volver a operar y durante todo ese tiempo mi recuperación pues se demoró. Ya después de ahí, en mi recuperación mi esposa sale en embarazo, teníamos que tomar unas decisiones y ahí fue que nosotros nos vinimos para Estados Unidos. Y realmente yo no me retiré del patinaje. La vida me sacó como de una manera abrupta. Por eso te digo que yo nunca tomé la decisión, porque yo nunca dije voy hasta aquí o voy a llegar hasta allá, no. Yo tenía otros planes y no tenía como el evento o el lugar para hacerlo. Y digamos que eso fue lo que a mí más me dolió, porque mi sueño siempre fue retirarme de otra forma. Pero a la misma vez, pues en ese tiempo muy agradecido porque nació mi hijo, obviamente me empecé a concentrar en otras cosas, la vida me cambió. Pero eso sí fue un dolor, una herida que llevé y que en algún lado está, obviamente es una herida que está. Sabía que mi carrera estaba al final, ya mi carrera estaba muy al final, pero sí, la vida a mí me sacó por un ladito y yo no estuve preparado para ese momento. Es que fue difícil de asimilar. Mucho, tanto así que me costaba obviamente ver los eventos, me costaba leer cosas del deporte, sobre todo cuando estaban en los eventos más grandes. Como te digo, duré 3 años, obviamente hablaba con los amigos, hablaba con la gente que le queda a uno de verdad en el deporte, pero a los eventos como tal o ver los eventos grandes me costaba mucho, no porque dijera que yo fuera el único que pudiera estar o lo que sea, no, sino que era porque extrañaba todo eso de cierta manera y siento que me lo arrebataron, la vida me lo arrebató de un momento a otro y bueno, digamos que ahí empieza un proceso de curar, de sanar y me tocó enfocarme mucho en eso, la verdad, y fue un proceso larguito. ¿Y qué es lo que más extraña de esa vida de competencia? No, varias cosas, pero yo extraño mucho, la verdad, esa adrenalina de correr. A mí me gustaba mucho competir, obviamente los eventos grandes. A mí ese éxtasis esa adrenalina de correr me llevaba a algo muy alto. Entonces yo lo disfrutaba mucho.
Eso puede ser, obviamente, al final uno dice que uno se cansa de los viajes, pero el ambiente de los viajes es muy chévere. En fin, son varias cositas, pero sí, yo realmente extraño es competir, llevar mi cuerpo al límite nuevamente. Inclusive pues por ahí hago cositas ya como recreativo. Hago un poquito de cositas de recreativo como para poder medio sentirme otra vez como algo competitivo. Me empeliculo pues con lo que hago. En este momento pues monto bici. En fin, cositas así como para mantener y no extrañar tanto esa vida. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Pero ¿y cómo es un día ahora? Ya lejos de la rutina de entrenamiento, de las concentraciones, de los viajes. Mis días en este momento son caóticos, no tanto como los de mi esposa, pero son caóticos porque tenemos 2 niños ya. Sí. Tenemos uno de 2 años y 9 meses, tenemos uno de 6 meses, entonces pues te podrás imaginar lo que demandan en ese momento ellos. Yo recién me pasé a vivir a la Florida, estaba viviendo en otro estado, estaba en Ohio, entonces recién me estoy estableciendo aquí nuevamente. Hago deporte ya sea en la mañana o en la noche, pues realmente nosotros nos acomodamos mucho al horario pues de que como vaya pasando el día en ese momento mientras lo de los niños, ubicando pues y tratando de estabilizarme laboralmente en ese momento. Y trabajo también con una empresa en Colombia de ropa deportiva que se llama O2 en ese momento, de la cual me convertí socio hace un par de meses y ahí fue que volví al patinaje. Y trabajando con eso, realmente trabajo desde la casa, pero aquí en Estados Unidos pues la vida también te exige un poquito más, entonces ese es básicamente mi día. El deporte o mi horario deportivo pues en el día depende mucho de la actividad de los niños, pero a la vez es, que dije caótico, a la vez mi vida es muy feliz pues con mis hijos. La verdad yo siempre soñé con ser papá y me los disfruto al 100 y eso para mí es lo más importante. ¿Y cómo has sentido esa etapa con Paola, con Luca y Dante, cierto? Luca y Dante, sí. Luca, la verdad, es el mayor. Obviamente eso suena muy cliché y la gente yo creo que lo ha escuchado muchas veces, pero realmente lo que le puede enseñar un niño a uno o lo que le puede sacar un niño a uno son cosas que jamás, por ejemplo, yo siempre fui una persona demasiado impaciente. Entonces te podrás imaginar que tanto tiene que trabajar la forma de enseñar, de ver que ellos cualquier cosa la absorben. Entonces realmente ha sido un reto muy bonito, pero gracias a Dios cuento con una esposa maravillosa que les enseña también de la mejor manera. Vos conoces a Pau, sabes que es de una personalidad muy dulce y yo creo que ahí nos complementamos, pero como te digo, o sea, yo siempre soñé con estar en ese papel y me lo disfruto al máximo. O sea, ellos son el orgullo más grande de mi vida. Mi familia es el orgullo más grande de mi vida porque creo que tenemos un hogar maravilloso desde que luchamos todos juntos. Paola es una persona que ha luchado conmigo, hemos pasado por las mejores, por las no tan buenas, por volver a empezar de cero, que eso es lo que es, fuera del patinaje. De pronto ahí era cuando te decía que no estaba preparado para esa vida después porque todavía no me quería retirar en ese momento y como que empezar nuevamente de una forma tan abrupta, pero gracias a Dios cuento con el apoyo de mi esposa y vamos para adelante. O sea, empezar de cero no fue fácil, pero con mis hijos que son el motor y el orgullo más grande que yo tengo, no necesito más motivación seguramente. O sea que de esa velocidad de los 200 y 500 que vivió toda la vida le tocó paciencia de fondista. Voy por los 10.000. En ese momento soy corredor de 10.000, 15.000. Sí, porque sí, es que llegan unos momentos, es que realmente los niños se pueden llevar a un nivel de, Dios mío, o sea, te pueden hacer explotar porque es lo que ellos digan y están, aquí te llaman en ellos dizque los Terrible 2, o sea, los terribles 2, pero a Luca le empezó como cuando tenía como 1 año y medio, entonces
es muy bravo, o sea, es muy teso, pues, pero no, lo disfrutamos, nos reímos también demasiado con ellos porque ver cada día cómo aprenden es algo que no tiene precio y eso es algo de lo cual yo no me quiero perder y quiero estar presente siempre para ellos. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Pedro, ¿qué cosas que aprendió tal vez en el deporte aplica ahora en ese rol de padre? No, la responsabilidad, pues obviamente. Yo digo que los valores, lo más importante y lo que más le agradezco es que yo durante mi carrera fui capaz de irme transformando. Porque yo no es que fuera rebelde, pero digamos que sí, pero era un joven normal, pero como me fui transformando en ese tiempo en el deporte, en mi carrera, y los valores que se me fueron fortaleciendo, porque yo creo que los que me inculcaron mi papá fueron inmensos y yo soy lo que soy gracias a ellos, pero como reafirmando todos esos valores de responsabilidad, la disciplina, que yo al principio yo abusaba más de mi talento que de mi disciplina. Esa es la verdad. Yo creo que la disciplina y la responsabilidad fue lo que me dejó el patinaje, que yo hoy aplico en mi vida y en la enseñanza de mis hijos. Yo creo que eso es lo más importante para yo transmitirle a ellos y a sumarle a eso el respeto, pues, por los demás. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Con Paola les gustaría que ellos siguieran ese camino del deporte que ustedes vivieron? Sí, claro, sí, a nosotros nos encantaría que hagan deporte, que hagan actividades, o sea, que ellos exploren. Realmente nosotros no es que queramos que sean deportistas, no, nosotros queremos que hagan lo que sientan, lo que les guste, porque sabemos que eso lo lleva a uno muy lejos y lo hace vivir a uno en plenitud. Y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, en lo que a ellos les guste, les apasione y sean felices y tengan cierto criterio para hacer sus cosas y tengan la tenacidad para hacerlo, ellos van a estar ahí con el apoyo de sus papás. Eso sí es más que fijo, pues, y eso ellos podrán contar el resto de la vida con ese amor y apoyo de parte de nosotros. Precisamente en esa línea, Pedro, ¿qué significa para usted poder compartir con ellos tal vez algo que si estuviera compitiendo tendría que haber sacrificado por entrenamientos o por viajes? No sé cómo hubiese sido mi vida deportista con ellos presentes, la verdad. Pero no sé, o me los hubiese llevado para todos lados seguramente, pero como te digo, o sea, no me quiero perder nada de ellos y hoy día si llego a hacer algo, pues espero que estén presentes. Ellos pues están muy chiquitos todavía. ¿Cómo imagina que les va a contar que sus papás son campeones mundiales y que particularmente el papá dejó un legado tremendo en el patinaje? ¿Cómo siente que va a ser ellos descubrir eso de pronto después con videos, con fotos, con un montón de cosas que hay? Te voy a contar una anécdota muy rápida de lo que me pasó ahorita en el mismo evento que te digo, que fue por primera vez que volví después de mucho tiempo. Sí. Yo no sabía, él era primera vez obviamente que también pues ya con Luca con conciencia pues plena ya iba a un evento de patinaje también, lo llevé un día y lo puse en la baranda a que viera y él solo me dice, papá hacía patinaje y yo como que, ¿será que yo le escuché bien? Y volví y me repitió, casualmente está por aquí, y volví y me repitió, papá hacía patinaje y mamá hacía patinaje. O sea, que me confirmó de que nosotros, no me estaba preguntando, pero sí me estaba diciendo. Y yo le digo, ¿cómo así? Y después yo le digo a Pao, a mi esposa, yo, mi amor, pero vení. O sea, él me dijo que nosotros hacíamos patinaje. ¿Por qué? Es que mi papá, o sea, mi suegro, le muestra a él videos de patinaje. O sea, que Lucas ya sabe que nosotros hacíamos patinaje. Entonces, eso para mí fue... O sea, solo el hecho de saber eso ya fue muy gratificante. Obviamente, ¿cómo le vamos a contar? ¿Cómo le vamos a contar la historia? No sé.
Obviamente, yo creo, pues yo no se la voy a contar honestamente. Si la descubre, obviamente pues le vamos a decir que vivimos de patinaje porque uno en la casa tiene recuerdos, uno tiene sus trofeos, sus medallas o lo que sea. Pero la irá descubriendo él solo, él la va a ir descubriendo solito y ojalá que se sienta muy orgulloso porque eso es una parte que nosotros nunca vamos a olvidar, su mamá, su papá. Nosotros ahí se conocieron su mamá y su papá. Sí. Realmente ahí se conocieron su papá y su mamá. Entonces es algo muy importante y ojalá se sientan muy orgullosos de eso, pero no se sientan presionados, que tienen que hacer algo similar o igual, o que si no lo hacen van a hacer menos. No. Cada uno vive su propia vida, cada uno traza su propio camino y cada uno lo camina de forma diferente. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. Pero ya cuando usted tenía varios títulos mundiales, cuando estaba todavía activo, esta pregunta se la hacían demasiado seguramente, pero ahora siento que puede ser diferente la respuesta ya pensando como padre, y es ese consejo que usted le daría a un niño que hoy empieza en patinaje. Yo le daría el consejo de que, como decís vos, uno siempre dice lo mismo, que sean felices, pero yo les aconsejo sí, que lo disfruten al máximo, o sea, ni siquiera en el patinaje, no tanto que inicien el patinaje, sino que ya yo veo eso como una experiencia de vida, y es que cuando tengan las oportunidades de vivir, de cumplir sus sueños o de estar viviéndolos, que estén muy alegres, pues, que lo disfruten al máximo, porque uno nunca sabe cuándo se le va a acabar. Uno nunca sabe en qué momento dejará de ser su proyecto de vida, en qué momento dejará de ser eso por lo que tanto luchó, por lo que tanto sacrificó, por lo que tanto a otras personas les dijo que no podía ese día. Que lo disfruten al máximo. Realmente yo no tengo más palabras, sino que lo disfruten, que aprendan, porque yo te voy a decir, Philly, yo no sabía que yo era buen trabajador hasta que yo me salí de patinaje. Yo no sabía que el patinaje me iba a dejar tanto compromiso, tanta responsabilidad para hacer mis cosas, para aprender nuevamente, para tener esa fortaleza. Fueron días duros, porque es que volver a aprender algo es difícil después de hacer lo mismo por 24 años. Pero esa resiliencia que le da a uno el deporte, yo creo que es lo más válido y es lo mejor que le puede dejar. Entonces mi consejo es para ellos: disfrútense lo que estén haciendo, sea deporte, sea arte, sea música, lo que sea que hagan, disfrútenlo mucho. Porque eso, sí, eso es lo más bonito que te puede dejar, y tener sobre todo buenos recuerdos, que te dejen muy buenos recuerdos. Pedro, y como líder de una familia, como la cabeza de su familia ahora, ¿qué mensaje le daría justo a los padres, a las familias que acompañan a los niños, que acompañan a los jóvenes en este camino de deporte? El tema, ya ahora que soy papá, eso es un tema complejo. Yo creo que por experiencia propia, yo creo que los papás hasta cierto punto deben, hablando del tema entrenamiento deportivo y eso, tienen que saber muy bien hasta dónde pueden llegar, porque los papás, sin darse cuenta, uno como papá se puede tirar y crear traumas a los hijos sin darse cuenta. Uno le puede exigir a los papás la actitud, de eso no hay ninguna duda, pero un papá a nivel de entrenamientos, pues hablando del deporte ya como tal, un papá no puede dar un paso adelante en ese aspecto. En la casa, o mejor dicho, fuera de la pista, lo que quiera. La actitud se mejora, la actitud no se negocia. Usted me va y me hace todo, pero siempre respetar el trabajo de las personas que están allá adentro. La función como papá, el apoyo tiene que ser igual que la actitud del hijo, no es negociable. Un papá que apoye a sus hijos 100% tiene muchas más probabilidades de llegar a cumplir sus objetivos que cualquier otro.
porque no hay nada más bonito que uno llegar a su casa y preguntarle, que su papá a uno le pregunte cómo te fue, hijo, y uno poder liberarse con ellos, y si le fue bien, que le den un abrazo, lo feliciten, y si no, que lo abracen aún mucho más fuerte y que le digan que están ahí para uno. Y hasta el día de hoy, esos son mis papás, y yo todavía sigo aquí luchando y aprendiendo gracias a ellos, porque ellos me lo dieron todo y siempre voy a estar agradecido eternamente. Por eso sé que el apoyo de los papás es fundamental para poder luchar ante cualquier cosa. Qué bueno, Pedro, qué bueno y gracias por compartir todos esos sentimientos. Ya para ir cerrando, Pedro, con este podcast del Comité Olímpico Colombiano, usted cumplió deportivamente todos los sueños. Bueno, de pronto habrá quedado alguno por allí pendiente tal vez, pero el alto porcentaje de sus sueños los cumplió. Después del retiro, de hacer el duelo y todo lo que hemos hablado, ¿qué sueño tiene ahora en esta nueva etapa de la vida? El único sueño que a mí de pronto me quedó pendiente fue estar en activo y tomarme una foto con mis hijos patinando. Yo creo que es un sueño algo obviamente muy personal, muy íntimo, y que ellos me vieran alguna vez competir. De pronto eso fue un sueño que me faltó. De pronto obviamente no en alto rendimiento, haré algo por ahí para que ellos vean, pero bueno, eso solo la vida, yo no sé si me lo dará o no. Y el sueño en la vida mío es ver a mis hijos crecer bien, tener un hogar estable, mi familia feliz, enseñarle muchos valores a mis hijos para que sean buenas personas. Yo creo que eso a uno le abre las puertas donde sea, ser honestos. Mis sueños en este momento son mis hijos. Mis sueños son mis hijos, sin descuidarnos a mi esposa y a mí como pareja, porque nosotros también queremos tener una vida plena. Por eso te digo que mi familia esté bien. Obviamente mis sueños son que mis hijos crezcan bien y todo eso, pero también cuidar mucho a mi esposa, seguirle dando el lugar a la familia y a ella en primer lugar, y trabajar por eso. Trabajar en el sentido del día a día, estar ahí para ellos, obviamente ellos para mí, porque ellos son el refugio al final cuando uno llega a casa. Y nada, que mi familia esté plena, yo creo que eso es lo más importante. Y volver al patinaje de una u otra forma también es otro sueño para seguir apoyando, porque si hay algo que me di cuenta ahorita en julio que estuve en Colombia fue que a mí todavía me gusta mucho eso. A mí todavía me gusta mucho eso y de pronto buscar estar presente de alguna u otra forma. No sé cuál en ese momento, pero sí estar presente nuevamente. Justo la pregunta de cierre era eso, Pedro. ¿Qué rol le gustaría o qué rol quisiera tener en el deporte, en el patinaje, para regresar así como ya tuvo ese primer acercamiento luego de varios años? Bueno, Fili, en ese momento con la empresa O2, obviamente el patinaje pues se centra como nuestro mercado principal, porque eso era lo que hacíamos Camilo y yo, que es mi socio. Realmente Camilo es el fundador con su esposa y ellos me invitaron posteriormente. En ese momento pues como empresario, como empresa, brindarle a los patinadores cosas chéveres, bonitas, que ellos se sientan felices usándolas, porque sé que es eso. Sé que uno se quiere ver bien, se quiere sentir bien. A nivel dirigencial, no sé si pues ya estoy terminando mi carrera de negocios, de administración de negocios. No sé si de pronto en alguna parte administrativa estar o en una parte de desarrollo. Por ejemplo, volver a Antioquia con todo lo que ellos me dieron, volver a Antioquia. Antioquia está pasando por un momento muy duro en el patinaje en ese momento, no es un secreto para nadie. Y si pudiera volver y ayudar desde esa parte del desarrollo, no tanto como entrenador, la verdad yo nunca me hizo como entrenador, pero sí me gustaría estar en esa parte del desarrollo, de formar una nueva generación, de hacer un nuevo proceso para que Antioquia vuelva a ser lo que fue en algún tiempo, no hace mucho, que tiene mucha calidad, pero sé que es un proceso que se va a demorar y me gustaría ser parte de él. Estás escuchando
el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Qué bueno, Pedro, espero que pronto lo veamos. ¿Cómo se sintió ese primer día que volvió a una pista? Feliz, la verdad. Yo soy una persona que habla mucho. Entonces, no sé si eso se extendió, pero me gusta mucho estar con la gente en el mundo que, vuelvo y te repito, que me lo dio todo, que me dio a mi familia, porque de ahí salió mi esposa y obviamente vinieron mis hijos. Ver a gente después de mucho tiempo, ganas de patinar, así sea, pues dar unas vuelticas. ¿No patinó? No patiné porque... No, es que yo ni sé por qué no patiné. Pues no llevé patines, yo ni me acuerdo. Pero es que aquí en Estados Unidos tampoco hay pistas ni nada, ¿no? Ya llevo más de un año sin patinar. Felicidad, yo lo resumo en felicidad, en memorias muy bonitas y muy bacanas. Pedro, gracias por compartir su legado, su visión, esa nueva etapa, y la verdad en serio que ha demostrado que los sueños se pueden cumplir, que el deporte colombiano puede abrir esos caminos increíbles y lograr cosas grandísimas. Gracias, Pedro, por aceptar esta invitación del Comité Olímpico Colombiano. No, gracias, Fili, a vos. Nos conocemos hace mucho tiempo y yo creo que fuiste testigo también de todo lo que vivimos en esos Juegos de Ciclo Olímpico. Y al comité, a Baltasar, que también durante muchos años fue un gran compañero, porque yo creo que ellos también hacen parte de esos equipos. Yo creo que del comité solo guardo buenos recuerdos, obviamente como todo siempre altas y bajas, pero es más el agradecimiento que cualquier otra cosa. Muchas gracias, Fili. Gracias, Pedro. Saludos a la familia, a Paola, a Luca, a Dante. Bueno, muchas gracias, Fili, que tengas una feliz tarde. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast del Comité Olímpico Colombiano. Síganos en nuestras redes sociales, también en la revista Olímpica Digital, y para más historias que inspiran, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Muchas gracias y nos vemos pronto con más voces del deporte olímpico colombiano. Hasta entonces. Así cerramos este capítulo con Pedro Causil, un verdadero embajador del deporte colombiano en escenarios mundiales. Gracias por escucharnos en el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @olimpicocol, y cada viernes disfruta la revista Olímpica con más historias que inspiran al país. Nos encontramos en el próximo episodio.